Los aminoácidos se van a caracterizar por tener un punto isoeléctrico. Este punto isoeléctrico es un pH que nos va a indicar cuando el aminoácido se encuentra en una configuración bipolar y neutra. Es decir, va a ser aquel pH en el cual el aminoácido no va a tener carga eléctrica neta. Por lo tanto, la carga del aminoácido será cero. Y generalmente va a hacer referencia a que el aminoácido se encuentre en forma Switterian. En cambio, cuando el aminoácido se encuentra por debajo del punto isoeléctrico, decíamos que se refiere a un pH ácido. Por lo tanto, el aminoácido se encuentra en su forma catónica. En cambio, cuando el aminoácido se encuentra por arriba del punto isoeléctrico, vamos a referir a un pH alcalino. Por lo tanto, el aminoácido se encuentra en su forma aniónica. Ahora bien, es importante que sepan que el punto isoeléctrico del aminoácido tiene una fórmula para calcularse, donde nosotros vamos a utilizar dos constantes de disociación, las cuales nos van a servir para identificar los grupos ionizables del aminoácido que se van a desprotonar, en este caso el amino y el carboxilo. La suma de estas dos constantes de disociación entre dos nos va a dar lo que conocemos como punto isoeléctrico. Ahora bien, hay que entender que, dada la clasificación que tienen los aminoácidos, ya sean polares, no polares, ácidos o básicos, vamos a tener de 2 a 3 constantes de disociación. Estas constantes de disociación van a ser diferentes en cada uno de los aminoácidos según el grupo ionizable y el radical. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Y entonces tenemos que todos los aminoácidos polares y no polares van a tener dos constantes de disociación. Una constante de disociación 1, que refiere al grupo carboxilo, y vamos a tener una constante de disociación 2. Esta constante de disociación 2 va a dar referencia al grupo amino. No quiere decir que los aminoácidos polares y no polares no tengan constante de disociación de radical. Sin embargo, no nos interesa, dado que son aminoácidos que rápidamente adquieren su configuración o catónica o Switterian o aniónica. En el caso de los aminoácidos ácidos, vamos a tener en cuenta tres constantes. La pK1, que siempre hace referencia al grupo carboxilo, la pK2, que siempre hace referencia al grupo amino, y el pKr. ¿Qué va a ser la constante de disociación del radical? En el caso del aminoácido ácido, la constante va a ser del radical carboxilo del aminoácido. En el caso de aminoácidos básicos, igual voy a tener tres constantes. Tengo la pK1, que siempre hace referencia al grupo carboxilo, la pK2, que siempre hace referencia al grupo amino. Igualmente, tengo la constante de disociación del radical, que representa el radical amino del aminoácido, ya que sabemos que en el caso de los aminoácidos ácidos y aminoácidos básicos, además de tener un carboxilo y un amino disociable, vamos a tener en el caso de los aminoácidos ácidos un radical ácido y en el caso del aminoácido básico un radical básico. Ahora bien, dado que nosotros ya conocemos que los aminoácidos tienen constantes de disociación, los ácidos, los aminoácidos se pueden titular. El que un aminoácido se pueda titular significa que tiene grupos ionizables que van a ser capaces de protonarse o desprotonarse según corresponda. Si nosotros observamos el caso 1, nosotros vamos a observar a la glicina. La glicina es un aminoácido en el que nos vamos a enfocar solamente en dos constantes de disociación, que nos van a indicar que a pH de 2.34, la glicina se va a encontrar en su forma catiónica. ¿Y por qué catiónica? Porque precisamente vamos a tener que el aminoácido tiene únicamente el grupo amino cargado y el carboxilo disociado. Mediante una constante de disociación 1, que es la constante de disociación del grupo carboxilo, a pH de 5.97,
el grupo carboxilo se desprotona y entonces adquiere una configuración negativa. Como yo tengo un grupo amino positivo y un grupo carboxilo negativo, yo logro mi forma Switterion. ¿Por qué? Porque tengo un momento bipolar neutro. ¿Cómo lo sé? Porque yo tengo una carga positiva y una carga negativa que me van a dar cero. Mientras que aquí yo voy a tener una sola carga positiva, dado que solo tengo un amino cargado. Ahora bien, voy a tener que, por medio de una constante de disociación 2, ahora yo voy a desprotonar al grupo amino. Entonces, el pH del aminoácido va aumentando y a pH de 9.60, el pK2, que es la constante de disociación del amino, hace que el amino se desprotone. Y cuando se desprotona, queda totalmente disociado. Y como únicamente estoy disociando al grupo amino, el grupo carboxilo se queda cargado de forma negativa, lo que me hace pensar que el aminoácido se encuentra en su forma aniónica, con una carga neta de -1. ¿Cómo lo sé? Nuevamente, porque aquí voy a tener una sola carga negativa. Entonces, si yo conozco únicamente los dos pKs del aminoácido polar o no polar, simplemente para sacar el punto isoeléctrico voy a sumarlos. 2.34 más 9.60 entre 2 me da 5.97, lo cual es correcto porque la curva de titulación me menciona que a pH de 5.97 el aminoácido logra su punto isoeléctrico y por lo tanto se encuentra en forma Switterion y bajo bipolaridad neutra. Tenemos un segundo caso. Este segundo caso es en el caso de los aminoácidos ácidos, los cuales, además de tener un grupo carboxilo dentro del esqueleto tradicional, van a tener un grupo carboxilo en la parte del radical. Entonces, los radicales se van a caracterizar por ser ácidos por el grupo ácido carboxílico. Y entonces tenemos que, como existe un grupo ionizable más, que es el carboxilo del radical, vamos a tener tres constantes de disociación. La pK1, que hace referencia al grupo carboxilo, la pK2, que hace referencia al grupo amino, y la pK del radical, que es el radical del grupo carboxilo. Ahora bien, el glutamato ácido glutámico también va a tener su curva de titulación. Esto quiere decir que va a tener forma catiónica igual, forma Switterion y forma anión. Y además también va a adquirir una carga adicional por el grupo carboxilo de su radical. Vamos a comenzar a pH de 2.19, donde sabemos que el aminoácido va a tener una carga totalmente positiva. Se va a encontrar en su forma catónica. ¿Y por qué se va a encontrar en su forma catónica? Porque solo tengo una carga positiva, lo que quiere decir que la carga de mi aminoácido es +1. Poco a poco yo voy aumentando mi pH, y entonces por medio de la constante de disociación 1, que es la de mi grupo carboxilo, uno de los grupos carboxilo se va a desprotonar. Y una vez que se desprotona, entonces obtengo un carboxilo cargado de forma negativa junto con un amino cargado de forma positiva, logrando el punto isoeléctrico y una carga de 0, lo que quiere decir que el glutamato en este momento se encuentra en su forma Switterion. ¿Cómo lo sé? Igualmente porque tengo una carga positiva con una carga negativa que me da 0, que es la carga de la forma Switterion. Ahora bien, por medio de la constante de disociación del radical, a pH de 4.25, yo voy a tener que el segundo carboxilo, que es el que se encuentra en el radical del aminoácido, también se va a desprotonar adquiriendo una carga negativa. Por lo tanto, aquí el aminoácido se encuentra en una forma aniónica y ya estamos por arriba de su punto isoeléctrico. ¿Cómo lo sé? Porque yo tengo dos cargas negativas más una positiva, me da una carga de -1, que es la carga neta que va a tener el aminoácido en esta etapa de la titulación. Finalmente, voy a tener que va a intervenir una pK2, que consiste en que
el grupo amino del aminoácido se va a desprotonar y se desprotona de tal modo que pierde su carga positiva. Y entonces vamos a tener únicamente a los dos carboxilos del aminoácido cargados de forma negativa, tanto el del esqueleto de carbono como el del radical. Y entonces vamos a tener que, dado que yo tengo dos cargas negativas, la carga neta del aminoácido en este momento de la titulación será -2. Ahora bien, en el caso anterior, solo habíamos abordado dos etapas de la titulación. Dado que en este caso yo tengo un grupo ionizable más, yo voy a tener una etapa más. Y entonces yo voy a tener que la primera etapa de la titulación se va a ubicar con acción del pKa1 o pK de disociación del grupo carboxilo. Voy a tener una segunda etapa de titulación que va a consistir entre el ion deuterio y la constante de disociación del radical para obtener una carga de -1 y una tercera etapa de titulación que va desde que obtuve la carga de -1 hasta que ocurre la disociación del grupo amino para obtener la carga de -2. Tenemos las tres etapas en el proceso de la titulación. Ahora bien, los aminoácidos ácidos, dado que tienen el grupo ionizable carboxilo, vamos a tomar en cuenta para el cálculo del punto isoeléctrico el pKa1, que hace referencia al grupo carboxilo del esqueleto del aminoácido, y el pK del radical, porque como es un aminoácido ácido, es el que me permite entender que yo tengo un grupo ionizable más en el radical, que es un ácido carboxílico. Por lo tanto, el pK1 del aminoácido glutamato es de 2.19, más el pK del radical, que es de 4.25, entre 2, me da 3.22. Lo que quiere decir que el glutamato o ácido glutámico a pH de 3.22 va a lograr una configuración de dipolaridad neutra y va a encontrarse en su punto isoeléctrico y por lo tanto en forma suitérica. Ahora bien, si yo quisiera situar dónde va a estar el 3.22, pues lo encontraría exactamente aquí, entre el 2.19 de mi forma catiónica y mi 4.25, donde ya tengo la forma aniónica. De este lado encontraría mi ion suitérico y mis tres etapas de titulación. Vamos con el último caso. El último caso es el de un aminoácido básico, el cual, además del grupo amino que forma parte del esqueleto, vamos a tener un grupo ionizable en el radical que también va a ser amino. Vamos a ver. A pH de 1.82 vamos a tener que el aminoácido va a tener cargados dos grupos, el grupo amino de su esqueleto y el grupo amino de su radical. Una vez que sé esto, entonces comprendo que la carga neta de mi aminoácido va a ser de +2. ¿Por qué? Porque yo tengo dos grupos positivos cargados. Ahora bien, va a intervenir la pKa1, que nuevamente sabemos que es la constante disociación de mi grupo carboxilo, el cual me va a permitir que el grupo carboxilo se desprotone y entonces adquiera una carga negativa. Junto con dos cargas positivas que yo tengo, voy a tener que el aminoácido va a tener carga de +1, encontrándose en su forma catónica. ¿Cómo lo voy a saber? Yo tengo dos cargas positivas menos una negativa, lo cual me da una carga neta de +1. Y entonces yo voy a tener que el aminoácido se encuentra en su forma cationática en este momento. Ahora bien, va a actuar ahora la constante disociación del radical a pH de 6.0, el cual me va a permitir que el radical, el amino que se encuentra en el radical, se desprotone, va a quedar sin carga y entonces únicamente me quedan cargados un amino y un carboxilo. Dado que yo solo tengo cargados un amino y un carboxilo, yo tengo +1 menos 1, obtengo el 0. ¿Qué quiere decir esto? Que a pH de 7.58, que se ubicaría más o menos aquí, yo tengo mi ion deuterio, mientras que a pH de 6 tengo mi forma catiónica.
Ahora bien, yo voy aumentando el pH y entonces tengo acción de la pK2, que es la pK del grupo amino, la cual ahora me va a permitir que el grupo amino del esqueleto de carbono del aminoácido se desprotone. Entonces que únicamente quede cargado el grupo carboxilo de el aminoácido. Por lo tanto, dado que yo solo tengo una carga negativa, el aminoácido va a tener una carga neta de -1 a pH de 9.17. Ahora bien, si volvemos a las etapas de la titulación, en este momento yo tengo etapa 1, en este momento tengo etapa 2, entre la carga neta de +1 y 0, y una tercera etapa que va entre la forma Switterion y la forma anión. Y entonces tenemos que en la carga del 0, que corresponde al Switterion, voy a tener el punto isoeléctrico, el cual va a consistir en utilizar el pK del grupo amino, es decir, la constante disociación del grupo amino del esqueleto del aminoácido, y el pK del radical, porque como es un aminoácido básico, yo necesito ionizar ese grupo funcional. Por lo tanto, la suma de el pK2, que es de 9.17, más 6.0, que es el de el radical, entre 2, me da 7.58. Lo que quiere decir que a pH de 7.58, yo voy a tener mi punto isoeléctrico del aminoácido. Y por lo tanto se va a encontrar en forma Switterion.